El antiguo Egipto ha fascinado a la humanidad durante siglos, pero ¿y si algunos de sus secretos más inquietantes han estado ocultos a plena vista? Imagina descifrar pinturas murales que no solo cuentan historias, sino que insinúan encuentros tan extraños que reformulan nuestra comprensión del mundo antiguo. Inscripciones recién traducidas, decodificadas con la ayuda de la IA, revelan figuras que parecen inquietantemente no humanas y rituales que se sienten profundamente personales y ominosos. ¿Son estos mitos simbólicos, advertencias cuidadosamente protegidas o registros de algo mucho más extraño? Las respuestas pueden estar grabadas en piedra, esperando que finalmente entendamos. Número 1. Las aterradoras pinturas de la pirámide. En lo profundo de una cámara sellada cerca de Saqqara, los arqueólogos descubrieron pinturas murales que desafían todo lo que pensábamos saber sobre el arte egipcio antiguo. Las imágenes muestran a una faraona de pie frente a una figura parecida a un alienígena. Este ser es alto y esbelto, con un cráneo alargado y grandes ojos negros, casi del mismo tamaño que la reina misma. Las dos figuras están representadas tan cerca que parece que están a momentos de compartir un beso. Tal imagen íntima es completamente inesperada en el arte funerario egipcio, que se centraba principalmente en el simbolismo divino y el poder real. Durante décadas han circulado teorías sobre astronautas antiguos y visitas extraterrestres junto a la egiptología convencional. Estas nuevas pinturas ofrecen un retrato impactante, casi personal, de una relación entre un gobernante poderoso y una entidad no humana. Si esto es simbólico o algo completamente diferente, sigue siendo profundamente misterioso. La preservación de la pintura dentro de una cámara oculta sugiere que estaba destinada a ser vista solo por ojos selectos, añadiendo a su aire ominoso y a la pregunta de qué mensaje se pretendía. El entorno de la pintura también intensifica el misterio. Saqqara era una importante necrópolis y centro espiritual, reverenciado por sus conexiones con la vida después de la muerte y la resurrección. Colocar tal escena dentro de un túmulo podría implicar más que mito. Podría insinuar un ritual, una alianza o una advertencia. Las características de la figura alienígena no coinciden con ningún dios egipcio conocido o criatura mitológica. Esto plantea la posibilidad de que los artistas registraran algo que desafía las explicaciones ordinarias, algo presenciado de primera mano o transmitido en tradiciones secretas. La postura y la expresión de la reina sugieren familiaridad en lugar de miedo o adoración. Esta cercanía emocional, única en la imaginería sagrada egipcia, insinúa una historia perdida en el tiempo. ¿Podría ser esto una representación simbólica de contacto con una fuerza de otro mundo, entrelazada con el mito de la realeza egipcia y la sanción divina? ¿O podría ser un mensaje codificado, advirtiendo a generaciones futuras sobre poderes más allá del control humano? Los académicos siguen divididos, pero el poder de la imagen para inquietar es innegable. Los detalles en la obra circundante añaden capas de simbolismo que permanecen elusivas. Los jeroglíficos acompañan a las figuras, pero la reciente traducción por IA revela inscripciones crípticas en lugar de explicaciones claras. Algunos interpretan estos signos como parte de rituales complejos o comunicaciones espirituales que involucran entidades más allá de este mundo. La combinación de arte, contexto y tecnología moderna está abriendo puertas a interpretaciones que eran inimaginables hace incluso una década. Este descubrimiento también reaviva debates sobre cuán avanzado era realmente el conocimiento del antiguo Egipto. ¿Era esta figura alienígena un visitante real, un ser sobrenatural o una metáfora creada por sacerdotes y artistas para transmitir verdades ocultas?
Las posibilidades se extienden desde lo espiritual hasta lo extraterrestre, mezclando historia con especulación de maneras que continúan desafiando el pensamiento convencional. De cualquier manera, estas pinturas exponen un lado de la antigua civilización egipcia que ha sido cuidadosamente ocultado o olvidado. El impacto de este descubrimiento se extiende más allá de la arqueología. Está reformulando narrativas culturales e inspirando investigaciones renovadas sobre misterios antiguos en todo el mundo. La carga emocional en la pintura conecta a la humanidad con su pasado de una manera profundamente humana. Esto es más que un hallazgo arqueológico, es un portal a preguntas sobre identidad, poder y las fuerzas desconocidas que pueden haber moldeado uno de los mayores imperios de la historia. Mientras reflexionamos sobre esta sorprendente imagen, otros enigmas en el registro antiguo de Egipto vienen a la mente, cada uno añadiendo piezas a un rompecabezas complejo. La paleta de Narmer, por ejemplo, contiene simbolismo violento y críptico que puede arrojar luz sobre los orígenes de la estatalidad egipcia y del mito. Los acertijos grabados en piedras como estas nos hacen preguntarnos cuánto más permanece oculto bajo las arenas, esperando que nuevas tecnologías y perspectivas lo revelen. Si estas imágenes íntimas y perturbadoras insinúan encuentros secretos, entonces los primeros símbolos de poder de Egipto pueden contener verdades aún más oscuras, grabadas no en pintura, sino en piedra. Número 2. Los símbolos ocultos de la paleta de Narmer. La paleta de Narmer, un artefacto ceremonial de piedra verde ahora alojado en el Museo Egipcio del Cairo, es un rompecabezas imponente envuelto en imágenes brutales. Data de hace aproximadamente 5.000 años y se cree que marca la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el rey Narmer. Pero más allá de su mensaje político, la paleta está llena de escenas perturbadoras, cuerpos decapitados, bestias con cuellos torcidos y un toro rompiendo una muralla de la ciudad que se resiste a una explicación simple. Estas imágenes revelan una base violenta y caótica bajo la apariencia de triunfo real. Una de las características más inquietantes es la fila de hombres decapitados, con sus genitales grotescamente colocados sobre sus cabezas. Tal simbolismo gráfico ha suscitado acalorados debates entre los académicos. ¿Es este un registro histórico brutal de conquista? ¿Una advertencia gráfica para los enemigos? ¿O una exhibición ritual destinada a transmitir dominio espiritual o político? La violencia esculpida en la piedra trasciende la historia. Sugiere una narrativa de destrucción y renacimiento, temas clave en la cosmología egipcia. En el centro de la paleta se encuentran dos criaturas de cuello largo, cuyas interpretaciones varían ampliamente. Algunos ven estas figuras como símbolos de paz o unidad, mientras que otros las consideran presagios de caos y opresión. Su diseño ambiguo desafía la clasificación, mezclando elementos mitológicos con simbolismo crudo. La tensión entre orden y desorden que se ve aquí resuena profundamente con la lucha egipcia por mantener Mayat, el equilibrio cósmico, en su mundo. Las coronas duales de Narmer, la corona blanca para el Alto Egipto y la corona roja para el Bajo Egipto, rodean escenas violentas, indicando no solo la unificación política, sino una relación compleja con el conflicto y la consolidación. El artefacto es una metáfora de un periodo de grandes cambios, en el que el derramamiento de sangre y el poder jugaron un papel crucial en la formación de un imperio. Sin embargo, la paleta no permite una única interpretación. En cambio, invita a mezclar mito, historia y ritual. Además, el mensaje de la paleta no se limita a la política del poder. La crueldad mostrada podría tener un significado religioso o cósmico, siendo un reflejo de la antigua creencia en el sacrificio y la regeneración. La decapitación y el desmembramiento podrían verse como muerte simbólica
que es necesaria para la nueva vida, conectando así a conquista terrenal con ciclos sobrenaturales. Este simbolismo intrincado dificulta ver lo que podría haber sido percibido de otra manera como propaganda histórica. La paleta de Narmer, uno de los artefactos egipcios más antiguos jamás encontrados y el más antiguo entre ellos, cuenta sobre el pasado violento de su civilización, exigiendo que el espectador moderno vea la historia tanto como un hecho histórico como una metáfora eterna. Sus imágenes nos desafían a reconsiderar los propios fundamentos del poder y las narrativas que elegimos creer como verdad. El simbolismo no resuelto de la paleta no solo se encuentra dentro de ella, sino también en otras obras de arte y textos contemporáneos, indicando así influencias regionales o culturales más grandes que estaban moldeando el Egipto dinástico temprano. Las conexiones con pueblos vecinos y mitos implican que el reinado de Narmer no fue uno aislado, sino que estuvo integrado en un paisaje más amplio y tumultuoso de sociedades competidoras luchando por poder y reconocimiento. Esta paleta es un fragmento de la historia, uno que no cesa en su superficie esculpida, sino que continúa. Con cada capa de este antiguo relicario, las duras realidades y misterios del nacimiento de Egipto se hacen más claros, preparando el escenario para otras presencias enigmáticas que fueron registradas en tumbas y templos. Así como la paleta captura el nacimiento brutal de una nación, las pinturas de la tumba en Beni Hassan revelan interacciones complejas con extraños, otros que moldearon la historia de Egipto de maneras igualmente ambiguas. Número 3. Extranjeros en tumbas egipcias. En los acantilados del Egipto Medio, las tumbas de Beni Hassan están adornadas con vívidas pinturas que representan a comerciantes y guerreros extranjeros, figuras cuyas orígenes y roles siguen siendo objeto de debate. En la tumba de Khnumhotep II, una procesión muestra a visitantes con peinados distintivos, ropa vibrante y extrañas armas llevando regalos a Egipto. Sus tonos de piel y vestimenta los diferencian de los egipcios nativos, marcándolos como forasteros. Sin embargo, la naturaleza de su relación con Egipto está lejos de ser clara. Algunos académicos sugieren que estos extranjeros eran aliados, ofreciendo tributo y reforzando lazos políticos. Otros proponen una interpretación más oscura, que estos eran cautivos o prisioneros de guerra. Aún más, se especula que podrían haber sido los primeros Hyksos, pueblos nómadas que más tarde dominarían partes de Egipto. La amplia gama de posibilidades refleja la dinámica compleja y cambiante en las fronteras de Egipto y destaca la incertidumbre sobre la identidad cultural y el poder. Tumbas cercanas añaden más matices, representando a guerreros extranjeros luchando junto a egipcios en grupos pacíficos que llegan con animales y niños. Tales imágenes difuminan las líneas entre amigos y enemigos, sugiriendo alianzas, roles mercenarios o relaciones comerciales que desafían la categorización simple. Estas escenas eran historias cuidadosamente curadas, destinadas a conmemorar e inmortalizar encuentros con estos forasteros, pero su mensaje preciso sigue siendo elusivo. La presencia de estos extranjeros en un sitio de entierro prestigioso como Beni Hassan señala su importancia, ya sea como contribuyentes valorados o enemigos temidos. Sus roles podrían haber variado desde guardias de confianza hasta intermediarios culturales o incluso invasores, insinuando un periodo marcado por la migración, el conflicto y el intercambio cultural. Esta complejidad revela al antiguo Egipto como una sociedad dinámica que se relacionaba con un mundo más amplio más allá de sus fronteras. La ambigüedad que rodea a estas figuras invita a preguntas sobre cómo los egipcios veían a los forasteros y su propio lugar en la geopolítica antigua. ¿Eran estas representaciones destinadas a afirmar la dominación?
celebrar la diversidad o preparar a los difuntos para los desafíos en la vida después de la muerte. Su cuidadosa colocación y detalle sugieren que eran integrales a las historias de identidad y supervivencia que los egipcios contaban a sí mismos. A pesar de siglos de excavaciones, las verdaderas identidades e intenciones de estos visitantes siguen siendo un misterio, alimentando debates en curso en la egiptología. Sus historias, pintadas en paredes de roca hace miles de años, plantean cuestiones más amplias sobre migración, conquista y fusión cultural, patrones que siguen siendo relevantes hoy. Estos frescos antiguos nos dan una instantánea de un mundo donde las fronteras eran porosas y la identidad fluida. La presencia extranjera en Beni Hasan también se conecta con otros artefactos e inscripciones enigmáticas, vinculando a Egipto con redes comerciales de gran alcance e influencias culturales. Estas relaciones complican la noción de Egipto como una civilización aislada, revelándolo en cambio como parte de una región interconectada y a menudo volátil. La pregunta persiste: ¿qué estaban tratando de decirnos estos extranjeros a través de estas imágenes? ¿Y qué querían mostrar los egipcios sobre sí mismos en respuesta? Su historia es uno de los muchos hilos que tejen un retrato complejo del tejido social y político del antiguo Egipto. Pero los forasteros no solo fueron encontrados en vida. Algunos se creía que guiaban, juzgaban o incluso amenazaban al alma mucho después de la muerte. Número 4. El antiguo libro de los muertos. Cerca de la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en 2022. Un rollo de papiro completo de 52 pies de largo, diferente de cualquier otro encontrado en más de un siglo. Este inmenso libro de los muertos, encargado alrededor del 300 a.C. Por un hombre llamado Amos, está lleno de escritura jeroglífica fluida, hechizos, ilustraciones detalladas y representaciones de dioses y criaturas extrañas guiando el alma a través del traicionero inframundo. La escala y preservación del rollo son extraordinarias, pero lo que realmente cautiva a los académicos es la aparición repetida del nombre de Amos más de 260 veces, insinuando un mensaje más profundo oculto en su interior. A pesar de décadas de estudio egiptológico, poco se sabe sobre el propio Amos. ¿Era un sacerdote, un noble o parte de una sociedad secreta ahora perdida en la historia? La intrincada obra de arte del rollo no es solo decorativa. Cada imagen parece intencionada, mostrando escenas del juicio de las almas, con Osiris presidiendo, y la amenazante diosa Amit esperando devorar a los indignos. Esta oscura visión de la vida después de la muerte revela cuán profundamente los antiguos egipcios luchaban con la moralidad, el destino y la recompensa o castigo eterno. El escriba profesional que elaboró el rollo vertió en él experiencia y cuidado, evidente en la precisión del texto y las ilustraciones. Sin embargo, gran parte de su significado sigue siendo elusivo, especialmente en la estructura y el diseño del rollo, que pueden contener capas ocultas de significado más allá de las palabras literales. Las traducciones modernas han decodificado los hechizos superficiales, pero patrones sugestivos y simbolismo críptico dejan preguntas abiertas sobre la verdadera función del rollo y el público pretendido. El nombre repetido de Amos parece más que una autoconmemoración. Podría ser una invocación o una especie de refuerzo mágico destinado a fortalecer la protección o garantizar el paso a través de la vida después de la muerte. Esta repetición añade a la aura inquietante del rollo, como si estuviera presionando un secreto que solo los iniciados o las generaciones futuras podrían descifrar. La combinación de texto, ritual y arte mezcla religión con misterio,
subrayando la compleja visión de los egipcios sobre la muerte como un viaje y transformación continuos. Este rollo recién descubierto no solo nos proporciona nuevos conocimientos sobre las prácticas funerarias y creencias en el periodo tardío de Egipto, sino que también refuerza la duda sobre el conocimiento espiritual que había sido transmitido a través de los sacerdotes. ¿Estaba Amós en contacto directo con la tradición perdida o con el nuevo culto? Los académicos están comenzando a investigar estos escenarios, lo que plantea la cuestión de qué papel jugaron tales rollos en el contexto más amplio de la religión y la magia egipcia. Además, la presencia de monstruos y dioses detallados en el rollo también implica un mundo de poderes y fuerzas invisibles, donde el destino del alma dependía de la capacidad de pasar a través de un laberinto de seres divinos con intenciones tanto buenas como malas. Esta dualidad refleja la batalla interminable entre orden y caos que caracterizaba la cosmología egipcia y deja claro que la muerte estaba llena de tanto peligro como la vida era sagrada. En consecuencia, el rollo es tanto una guía como un relato de la religión de la profunda mitología espiritual. Las actividades académicas eventualmente llevarán a que el libro de los muertos sea visto como un puente entre eras, conectando la sabiduría antigua con los modernos medios de análisis, como la IA y la tecnología de imagen. La hazaña de llevar el pasado al presente es tal que ahora podemos escuchar los susurros del pasado como nunca antes, y así las voces silenciosas de tiempos antiguos han sido reveladas. Sin embargo, cada respuesta que se ha proporcionado plantea nuevas preguntas sobre la identidad del individuo, la fe y la supervivencia de la creencia a lo largo del tiempo. El rollo de Amós sigue siendo considerado uno de los objetos más intrigantes de Egipto. Su belleza solo es comparable a los enigmas que protege. Este artefacto no solo nos hace pensar en la vida y la muerte de una persona, sino también en la necesidad humana subyacente de mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de la existencia. Sin embargo, las creencias de Egipto sobre la muerte no estaban confinadas a palabras y hechizos. También se pintaron en escenas de la vida cotidiana, donde la lucha cósmica se desarrollaba en momentos silenciosos. Número 5. Simbolismo de la escena de caza en la tumba de Mina. La tumba de Mina, que data de hace más de 3000 años, presenta una escena de caza que a primera vista parece una representación pacífica del ocio noble. Mina se erige en un barco, cazando tranquilamente aves en medio de las serenas aguas de un pantano. Cerca de él aparece su familia, rodeada de flores de loto, patos y vestimentas fluidas, creando una imagen de abundancia y armonía. Sin embargo, bajo esta calma se encuentra uno de los rompecabezas simbólicos más duraderos del antiguo Egipto. El entorno pantanoso era mucho más que mera escenografía. En el pensamiento egipcio representaba las aguas primordiales de la creación, la fuente de toda vida y el lugar donde el orden surgió por primera vez del caos. Las aves salvajes que revolotean y huyen simbolizan las fuerzas indomadas del caos que amenazan el delicado equilibrio mantenido por reyes y dioses. El acto de Mina de cazarlas es por lo tanto una lucha metafórica para restaurar el orden cósmico, o Mayat. Muchos académicos creen que este ritual estaba destinado a asegurar el renacimiento e inmortalidad de Mina al controlar el caos incluso después de la muerte. La escena, repetida en pintura y monumento, podría servir como una herramienta mágica, transformando la tumba en un escenario para la renovación eterna. Este ciclo de vida, muerte y regeneración era central en la filosofía egipcia, convirtiendo la escena de caza en un poderoso emblema de esperanza y continuidad. La presencia detallada de la esposa e hijos de Mina
junto a símbolos como la flor de loto y las aves acuáticas, enfatiza la fertilidad y la prosperidad, reforzando la promesa de vida más allá de la mortalidad. Algunas interpretaciones incluso ven matices eróticos en las suaves poses y vestimentas drapeadas, vinculando la imaginería a temas de vitalidad y renovación. Ya sea entendida como magia, mitología o memoria, la escena asegura que el ritmo de la vida continúa más allá de la tumba. Pero los significados en capas no se detienen en el simbolismo. Algunos egiptólogos argumentan que esta pintura memorializa un momento histórico genuino o un pasatiempo real apreciado por la realeza, mezclando experiencias reales con significado espiritual. Esta dualidad de lo mundano y lo sagrado otorga a la escena su misterio duradero y poder emocional. La calma de Mina en medio del pantano habla de una profunda aceptación de los ciclos y desafíos de la vida. La eterna batalla entre caos y orden, pintada aquí, resuena en toda la cultura egipcia, reflejando el papel del gobernante como guardián de la estabilidad. Cada ave capturada representa una victoria contra la entropía, un acto necesario para mantener el equilibrio del mundo. Así, la escena de caza no es solo un ritual personal, sino uno cósmico, fusionando el destino individual con la armonía universal. Como en muchos aspectos del arte egipcio antiguo, la imaginería invita a los espectadores a participar en un sistema de creencias compartido, reforzando los valores comunitarios y las doctrinas espirituales a través de las generaciones. Sirve tanto como recordatorio como salvaguarda mágica, haciendo la conexión entre los vivos y los muertos. La escena retrata la muerte no como un final, sino como una continuación de las fuerzas que sostienen el universo. Esta visión de equilibrio y renovación ofrece un marcado contraste con algunos de los símbolos más oscuros y violentos en otros registros de Egipto. Sin embargo, se encuentra firmemente dentro del mismo marco mitológico, subrayando la complejidad y la matización del pensamiento egipcio antiguo. La escena de caza en el pantano sigue siendo una pieza vital del rompecabezas para entender una de las civilizaciones más intrigantes de la historia. Esa misma lucha entre orden y caos desciende al subsuelo, en lugares construidos no para los vivos, sino para fuerzas que se creía trascendieran. Número 6. El misterioso Serapeo en Saqqara. Bajo las arenas cambiantes de Saqqara se encuentra uno de los complejos subterráneos más desconcertantes del antiguo Egipto, el Serapeo. Esta red laberíntica alberga más de 20 enormes sarcófagos de granito, cada uno esculpido de un solo bloque de piedra que pesa hasta 62 toneladas. Estos colosales ataúdes se dice que fueron elaborados para los sagrados toros Apis, los símbolos vivientes del dios Ptah, cuyo estatus divino los hacía dignos de ritos funerarios extraordinarios. Sin embargo, la magnitud y precisión de estos monumentos plantean muchas más preguntas que respuestas. La pura artesanía es asombrosa. Las esquinas de los sarcófagos forman ángulos perfectos de 90 grados, y sus interiores están pulidos hasta una suavidad similar al vidrio, detalles que desconciertan completamente a los investigadores. Notablemente, no se han encontrado marcas de herramientas en estas enormes piedras, planteando enigmas sobre cómo los artesanos antiguos lograron tal perfección con cinceles de cobre y herramientas simples. La logística, transportar y colocar estos enormes monolitos dentro de túneles estrechos y subterráneos sigue siendo inexplicada a pesar del conocimiento moderno de ingeniería. Para aumentar el misterio, varios sarcófagos parecen nunca haber sido utilizados. No muestran trazas de restos animales o bienes funerarios, lo que implica un propósito más allá de un mero entierro sagrado. Algunos académicos especulan que el sitio sirvió a funciones religiosas o rituales más amplias, actuando quizás como un santuario o archivo espiritual, en lugar de solo una necrópolis.
Esto plantea la posibilidad de que el Serapeo incorpore conocimientos y creencias aún ocultos bajo sus superficies de granito. El Serapeo también desafía las preconcepciones sobre la sofisticación organizacional del Egipto del Antiguo Imperio. Construir tal complejo requería planificación avanzada, logística y una profunda comprensión del trabajo en piedra y la ingeniería subterránea. Esto plantea preguntas sobre la tecnología, la mano de obra y las motivaciones religiosas detrás de estos grandes proyectos. ¿Era el Serapeo parte de una narrativa más amplia que vinculaba vida, muerte y autoridad divina ligada al culto animal? El significado espiritual de los Torros Apis, además de los misterios técnicos, era muy profundo. Estos toros eran considerados avatares de Ptah y más tarde de Osiris. Así, representaban fertilidad, poder y resurrección, entre otras cosas. El tamaño masivo de sus tumbas indicaba la medida en que los animales estaban involucrados en el proceso de mezcla entre dioses y mortales, y también señalaba el fuerte vínculo que los egipcios creían que existía entre la naturaleza y la realeza. El Serapeo no solo era un lugar de entierro, sino también un monumento a esta relación sagrada. Además, el aislamiento y la secrecía del Serapeo podrían significar que la sabiduría que se guardaba allí era solo para el sacerdocio, que realmente era de primer nivel. Estar en los túneles oscuros y entre las enormes piedras que rodean los ataúdes da una sensación de misterio y seguridad contra la intrusión no deseada. Este ocultamiento meticuloso llama a imaginar ritos perdidos, conocimientos secretos o incluso historias ocultas que están escritas en la propia arquitectura. El Serapeo es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos y notables de Egipto, ya que su descubrimiento y posterior exploración aún atraen a investigadores y turistas por igual. Los métodos arqueológicos más recientes, como el escaneo 3D y el levantamiento geofísico, han comenzado a revelar el enorme tamaño y la estructura intrincada del sitio. Por otro lado, muchas otras áreas aún permanecen ocultas o están más allá de las capacidades de la tecnología actual. ¿Qué misterios ocultan estas tumbas de granito? ¿Y cómo iluminan los aspectos religiosos y políticos del Antiguo Egipto? La misteriosa perfección del Serapeo traza una línea entre la capacidad humana y la voluntad de Dios, indicando un sistema de creencias donde lo secular y lo espiritual coexistían completamente. Este sitio, hecho principalmente de piedra y sombra, no es solo un testigo silencioso de una cultura que aspiraba a conquistar tanto la vida como la muerte a través del arte, ceremonias y secretos, sino también la esencia misma de esa cultura. A medida que los vientos del desierto acercan el pasado en Saqqara, nos cuentan sobre las cámaras secretas y las historias que aún no se han contado. Esto hace que la investigación sobre los antiguos egipcios sea más profunda y compleja, ya que ya no se trata de lo que sabían, sino de lo que creían. Sobre la superficie, esas mismas ambiciones fueron esculpidas en piedra a una escala tan vasta que incluso el tiempo parece haber interrumpido el trabajo. Número 7. Misterio del obelisco inacabado. Tallado directamente de la roca de granito en las canteras de Asuán, se encuentra el obelisco inacabado más grande del mundo, un testimonio monumental de la ambición antigua congelado en medio de su creación. Si se hubiera completado, este monolito imponente habría alcanzado más de 137 pies de altura y pesaría más de 1.200 toneladas, eclipsando incluso los obeliscos más famosos de Egipto. Sin embargo, justo antes de su finalización, una grieta fatal obligó a los trabajadores a abandonar el colosal monolito, dejándolo para siempre unido a la ladera. Encargado durante el siglo XV a.C., bajo la reina Hatshepsut, la escala y el artesanato del obelisco revelaron los límites extraordinarios que los antiguos constructores buscaban superar.
El sitio ofrece raras percepciones sobre las técnicas de cantería egipcias, incluyendo marcas de herramientas visibles y líneas de ocre aún grabadas en la superficie de la piedra. Los trabajadores utilizaron piedras de dolerita para tallar y alisar el granito. Sin embargo, cómo planeaban separar la base y transportar tal estructura masiva sigue siendo un misterio. El obelisco inacabado plantea preguntas sobre por qué los egipcios se embarcaron en un proyecto tan ambicioso. ¿Era una exhibición de poder y grandeza? ¿Un símbolo destinado a dominar el paisaje y honrar a las deidades? ¿O contenía secretos de ingeniería y tecnología que aún no hemos comprendido completamente? La decisión de abandonarlo sugiere un reconocimiento pragmático de límites, pero también insinúa los peligros o la reverencia posibles asociados con tales emprendimientos colosales. Más allá de lo técnico, el obelisco refleja el complejo entorno político y religioso de la época. El reinado de Hatshepsut estuvo marcado por proyectos arquitectónicos innovadores y la afirmación del poder faraónico femenino, haciendo de este monumento inacabado un posible símbolo político. El obelisco habría estado orgullosamente junto a sus otras creaciones en Karnak, proyectando autoridad divina y estabilidad eterna. Su abrupta detención deja atrás una poderosa metáfora para el propio Egipto. Una civilización de inmensa habilidad y visión, pero también una que enfrentó desafíos y cambios inesperados. Los académicos debaten si la grieta fue un accidente desafortunado o un signo de preocupaciones estructurales más profundas, posiblemente influyendo en decisiones sobre las prioridades arquitectónicas de Egipto. La enorme escala del obelisco también plantea preguntas sobre la comprensión de los egipcios sobre la física y los materiales. ¿Cómo pretendían levantar y erigir tal peso sin maquinaria moderna? Asombra a los ingenieros de hoy. Las teorías propuestas sugieren rampas, palancas o contrapesos, pero ninguna ha sido probada concluyentemente. El obelisco inacabado sigue siendo un maestro silencioso, invitándonos a imaginar la ingeniosidad perdida en el tiempo. A pesar de siglos de escrutinio arqueológico, ningún texto antiguo explica claramente el proceso de cantería o el método previsto para mover este monumento. Esta ausencia añade al misticismo del obelisco, sugiriendo que aspectos de la construcción eran secretos o considerados demasiado obvios para ser mencionados. Quizás el proyecto también tenía un significado ritual que impidió que la documentación detallada sobreviviera. Y a veces, esas historias insinúan que el conocimiento antiguo, ya sea espiritual, simbólico o tecnológico, puede no ser tan simple como asumimos. Número 8. Imágenes alienígenas y posible tecnología antigua. Profundamente dentro del templo de Hathor, en Dendera, se encuentran algunos de los relieves más controvertidos del antiguo Egipto. Entre ellos, hay imágenes que se asemejan a bombillas gigantes, una forma larga y similar al vidrio que contiene una serpiente, conectada a una base que se parece notablemente a un enchufe y un cable. Estas tallas han suscitado especulaciones de que los egipcios podrían haber comprendido una forma de tecnología eléctrica o avanzada, difuminando la línea entre mito y ciencia. La llamada luz de Dendera ha fascinado a los investigadores durante décadas. Científicos austríacos incluso construyeron modelos funcionales basados en los relieves, produciendo efectos luminosos similares a los de las bombillas incandescentes. Experimentos mostraron que descargas eléctricas en vidrio de baja presión podrían recrear el brillo similar a una serpiente visto en las tallas. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia física, como cables, baterías o herramientas, dejando la teoría sin resolver. La egiptología convencional sostiene que los pictogramas son meramente simbólicos y la razón principal para su aceptación
es su conexión con mitos de creación y representaciones religiosas. Entre los símbolos frecuentemente empleados están la flor de loto, el pilar Dijed y la serpiente, que se interpretan universalmente como vida, estabilidad y poder divino. Sin embargo, el diseño inusual aún desafía las interpretaciones simbólicas simplificadas, lo que continúa fomentando el debate en torno a él. Además, los modelos de pájaros de Saqqara, que se consideran de alrededor del 200 a.C., son otro misterio que contribuye a toda la situación. Estos artefactos de madera fueron inicialmente considerados juguetes, pero más tarde se reconocieron por su capacidad aerodinámica, representada por alas planas, colas cuadradas y falta de pies, que de hecho son características de partes de aeronaves. Los modelos hechos por ingenieros podrían deslizarse, dando lugar a la especulación de que podrían estar indicando los primeros vuelos. El profesor Khalil Messiah propuso la posibilidad de que los artefactos sean representaciones de antiguas aeronaves no tripuladas, mientras que el uso real de ellas sigue siendo un misterio. Los relieves de Dendera y los pájaros de Saqqara abren muchas preguntas. ¿Eran simplemente mitos simbólicos? ¿Tecnologías perdidas? ¿O tal vez un conocimiento cifrado que combinaba espiritualidad y ciencia? Definitivamente, las respuestas finales llevarán tiempo. Sin embargo, los artefactos no dejarán de desafiar las visiones establecidas y alentar a los investigadores a profundizar en las complejidades del legado del antiguo Egipto. El arte y los artefactos egipcios antiguos continúan revelando historias asombrosas de posibles encuentros de otro mundo, rituales olvidados, tecnologías misteriosas y ambiciones monumentales. Hemos explorado símbolos crípticos y enigmas inquietantes que nos recuerdan cuánto permanece oculto bajo las arenas. Si este viaje al pasado sombrío de Egipto te intrigó, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte para más misterios descubiertos. Y cuando estés listo para continuar, la próxima historia te está esperando en tu pantalla, porque los secretos de Egipto están lejos de agotarse.